Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Alejandro Medina, estudiante de música de la ciudad de Ibagué. Actualmente estoy cursando la materia Fundamentos de Composición con la maestra Luisa Fernanda. En estos momentos nos encontramos en nuestra fase final, nuestra fase 5, la cual eh, se enfoca directamente en la presentación de nuestra obra global, la que hicimos en nuestro guión compositivo, la cual debemos entregar ya perfectamente editada y con las correcciones y sugerencias dadas por la maestra. En mi caso, compuse una sonata para piano y trompeta en la tonalidad de do menor y se compone de tres movimientos. El primer movimiento en forma sonata en la tonalidad de do menor es un allegro. Su segundo movimiento es un lied monotemático bipartito en re menor a cuatro cuartos también y es un andante moderato. Y por último tenemos un tercer movimiento que es un minueto con trío en la tonalidad de do mayor en tiempo de allegretto, obviamente a tres cuartos. Bueno, para hablar un poco de mi composición, de mi obra, pues debo decir que esta es una obra que cuando la compuse me pareció genial hacer algo para mi instrumento, ya que nunca había compuesto para trompeta. Yo soy trompetista ya de muchos años y pues nunca había tenido la oportunidad de escribir algo para mi instrumento. Siempre había escrito para flauta, para cuerdas, para trombón, bueno, para otros instrumentos, pero nunca había tenido la oportunidad de escribir para trompeta. Entonces quise desarrollar una sonata, en este caso, con todo lo que compete en su estructura y en su morfología, pero para mi instrumento. Entonces la hice para trompeta en do. Esta se compone, como lo dije inicialmente, de tres movimientos y quiero, antes de explicar algo acerca de la sonata, decir algo que la maestra en sus retroalimentaciones de cada una de las fases, pues me dice que mi sonata está muy bien, que está muy bonita, está muy chévere. No me hace ningún tipo de sugerencias, por decirlo así, de arreglar algo, que algo esté mal o que no guste, sino que ella pues simplemente me sugirió que por qué no involucraba elementos vistos en la materia, ¿sí? Lo cual fueron la expresividad dinámica, la expresividad armónica, toda esta situación tímbrica, el uso de recursos de pronto si quiero, de escalas sintéticas, o todos estos recursos también que se encuentran en la música serial, dodecafónica, toda la música tonal. Bueno, en fin, tantos elementos que hay en la música pues para componer y para desarrollar una pieza dependiendo del estilo o de la, sobre todo del estilo y del tipo de música que uno quiera desarrollar. En mi caso, desde que inicié en mi guión compositivo, pues dije que era una obra netamente tonal, pero lo que voy a decir pues no quiero que suene en ningún momento como una excusa o que suene como que me estoy yendo por el lado fácil, sino que simplemente cuando yo compuse mi sonata, siempre pensé en hacer algo con lo más básico. Es decir, ese fue como mi punto a desarrollar. Ese fue mi punto de partida. No quise, independientemente de las temáticas que vimos en la clase, que fueron muy importantes y como la maestra lo sabe, al comienzo fue un poco difícil para mí, pero después digamos que fui aprendiendo y fui involucrando todo este tipo de recursos que hay en la música para desarrollar una composición, una obra o un arreglo, lo que haya que hacer. En cada fase pues había que hacer un trabajo específico, el cual yo lo desarrollé de la mejor manera que se pudo y la maestra pues me felicitó por algunas cosas y también me dio algunas sugerencias de otras que de pronto no estaban, digamos, tan bien plasmadas. Pero en mi obra general, desde que la pensé, siempre la pensé con lo más básico. ¿A esto qué quiero decir con lo más básico? Es decir, que no acudí a elementos y a estructuras netamente complejas, por así decirlo, de la música tonal, como lo sabemos son, por ejemplo, los acordes ascendidos, que bueno, eso no es complejo, y se da mucho en el romanticismo, que son las formas de resoluciones de los acordes. También tenemos
las sextas napolitanas, los sustitutos tritonales, los acordes extendidos o acordes de color, los acordes sus, los préstamos modales, bueno, y toda esta cantidad, pero cantidad de elementos que se encuentra uno en la música tonal y que se implementaron pues desde Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, bueno, y toda esta cantidad de compositores pues han utilizado todos estos recursos. ¿Yo por qué no lo hice? Simplemente quise pensar que hacer una obra como una sonata de 3 movimientos se puede hacer con lo más básico, sin necesidad de acudir a tantos elementos que no es que sean difíciles, sino que simplemente en mi caso yo quise obviarlos, es decir, en algún momento puedo hacer un sustituto del primero, lo puedo hacer por el tercero o por el sexto, eso lo sé, pero no lo quise hacer, simplemente quise que sonara como primero, ¿sí? Podía sustituir el quinto por un 7 o por un sustituto tritonal, si estoy en do, pues un re bemol 7 o un si disminuido con 7 y bemol 9 o bueno, lo que sea. No lo quise hacer porque quise implementar simplemente las sonoridades que bota cada una de las notas de la escala diatónica, ¿sí? Pues si estamos en una tonalidad mayor, pues ya sabemos que el segundo es menor, que el tercero es menor, que el cuarto es mayor, que el quinto es dominante, en fin, lo que ya todos sabemos. Y pues si es menor, la misma situación, pero dentro de la secuencia de la escala menor. Entonces lo que yo plasmé desde el comienzo siempre fue pensar en hacer con lo más básico, con primero, cuarto, quinto, sexto y los grados de la escala, hacer una sonata. Y simplemente hacer los 3 movimientos en sus movimientos contrastantes. Entonces, en este caso, pues el primer movimiento, que es un allegro, que está en la tonalidad de do menor, como ya sabemos, está en forma sonata y pues todos sabemos que la forma sonata tiene una exposición, un desarrollo y una reexposición. Algo que sí hay que aclarar es que no es lo mismo empezar una sonata en tonalidad mayor a empezarla en tonalidad menor. Sabemos que esta tiene una introducción, que es tema A, un puente, tema B o tema B1, B2. Y si el tono principal se encuentra en mayor, pues su exposición se da hacia la dominante, o sea, en sol mayor. Pero si estamos en una tonalidad menor, pues se va al tono relativo, que sería en este caso pues si estamos por ejemplo en mi caso que estoy en do menor, pues voy al mi bemol, que es el relativo, ¿sí? Entonces es la forma como se trabaja en este caso de la sonata, que pues obviamente sé que la maestra lo conoce muy bien. Bueno, luego tenemos el desarrollo, que es construido sobre los elementos motívicos del A, B, B1 o B2, depende de los elementos nuevos que uno vaya a implementar en la sonata. Y esa inquietud modulante y esa índole dramática que se da en este desarrollo, que es donde el compositor, pues digamos, expone toda su creatividad musical e implementa todo lo que desee poner. Ya tenemos la reexposición, que es volver nuevamente al tema A, al puente, a su tema B, en su tono principal. Es decir, abandonamos ese relativo, que es el mi bemol, y volvemos a su tono inicial, que es el de do menor. Eso es por hablar simplemente del primer movimiento. Seguido a esto, pues tenemos el segundo movimiento, que es un lied monotemático bipartito en la tonalidad de re menor a 4/4, contrastante totalmente, porque el primero era allegro y este segundo es un andante moderato, es decir que su tempo es mucho menor y tenemos negra 80, entonces pues es un tiempo bastante tranquilo y se da en el segundo movimiento. Entendemos por Lied que es, si lo traducimos en alemán, pues significa como canción. Entonces a esto es lo que se da, es que es una parte de la pieza que es muy corta y que se compone, digamos, de 2 o 3 partes. Generalmente se compone de parte A y parte B, ¿sí? En este caso yo lo hice de 3 partes. Y esa tercera parte
más que tema C, pues le puse tema C, pero más que ese tema C, digamos que es como ya la reexposición, por decirlo así, de estos dos temas anteriores, que se enlaza de una vez con la coda, es muy corta. Y por último, pues tenemos el tercer movimiento, que es un minueto con trío, que se encuentra en la tonalidad de do mayor, totalmente ajeno a lo anterior que veníamos menor. Ahora, este minueto con trío, que es un allegretto, es un poco más movidito, tiene esa particularidad especial que es presentar los temas principales, ¿sí? A y B, y luego ir al trío, el cual este trío se debe hacer en una tonalidad distinta, ¿sí? Si estamos en do, puedo hacerlo en fa o en una tonalidad distinta, es decir, ir a modular. Pero yo lo que hice fue hacerlo, estaba en do, pues lo que hice fue utilizar la relativa menor de do, que es la menor, ¿sí? Entonces fui a la tonalidad relativa, hice mi desarrollo con un cambio también de tiempo, es decir, este es un poquito más movido, este trío, y desarrollo todo el discurso musical en la tonalidad de la menor hasta que culmino ese trío. La característica es que cuando termina el trío debo ir nuevamente de a capo al fin sin repetir, ¿sí? Porque pues, se entiende que cuando uno va de a capo en cualquiera de las obras, pues como que esto es como se dice, ya hace parte de como de la cultura que se debe tener cuando uno interpreta una pieza musical. Cuando tú repites da capo y hay repeticiones, pues estas repeticiones se obvian a menos que en la partitura esté explícita que se deban ejecutar, pero generalmente eso no se hace. Por ejemplo, en la música colombiana eso no se da. Tú tocas un bambuco fiestero, San Pedro en el Espinal, y cuando tú vuelvas arriba se toca derecho de arriba abajo y no hay ningún tipo de repetición, porque si no está siendo muy repetitivo sobre las estructuras y lo que se quiere es dar a entender que se va a presentar nuevamente la obra de arriba abajo, obviando nuevamente estas repeticiones, porque si no, pues no, hay que darle como un sentido y una organización a la música. Entonces cuando volvemos nuevamente y se termina este tercer movimiento en la tonalidad relativa, que es do menor, que es como lo especifica, se debe trabajar, volvemos nuevamente de a capo, nuevamente al andante, al allegretto en la tonalidad de do mayor, y debe culminar en la tónica. Es decir, no puedo terminar ni en dominante, ni en cuarto grado, ni en sexto grado, ni en grados sustitutos, ni nada de eso. Yo puedo hacer, sí, claro, tónicas, yo le puedo meter acordes de color, sí, claro. No lo quise hacer, simplemente quise que sonara tónica, do, mi, sol, do, ¿sí? De pronto lo que le cambiaría sería la inversión, pero no le quise hacer ningún tipo de grados sustitutos, ni acordes de color, ni nada de este tipo de cosas, porque pues, como lo dije inicialmente, siempre quise que sonara lo más básico posible, y bueno, esa fue una de las cosas que la maestra, digamos, pues no me peleó, sino que como que me decía, ven, pero ¿por qué no incluyes más elementos? ¿Por qué no haces más cosas? Yo le dije, maestra, pues bueno, chévere todo lo que estoy aprendiendo y lo implementé en cada una de las fases, pero en este caso, siempre desde que pensé mi obra en el guión compositivo y la desarrollé de tal manera que siempre tenía en mente que quería que con lo menos, con lo más mínimo y con lo más sencillo, desarrollar una obra de 3 movimientos y hacerlo en forma sonata, como lo hice en este caso. Dicho esto, quiero también decir que, bueno, aquí creo que hace una pregunta muy clara, donde nos dice que la composición, los recursos utilizados, la intención compositiva, entre otros, y qué componentes extramusicales me ayudaron. Bueno, esto sí, pues muchos componentes. Antes de yo componer la pieza y de desglosar y hacer el guión compositivo, pues por el hecho de ser trompetista, por obvias razones, conozco muchas, pero muchas obras para trompeta, y no solo para trompeta, pues para otros instrumentos. Pero digamos que estos conciertos tan importantes como lo es el concierto para trompeta de Haydn, el concierto para trompeta de Hummel, el concierto de Arutunian, el concierto de Telemann para trompeta, que inicialmente es para
para fagot o para corno, si mal no estoy. Una sonata de Telemann. Eh, Entre muchas más piezas y sonatas, muchas sonatas para piano que escuché, digamos que en ciertos momentos, por ejemplo, sobre todo en los interludios, cuando el piano queda solo, utilicé ese tipo de recursos donde estoy jugando, combinando acá corcheas y en la mano izquierda en el piano, ¿no? Hablando del piano, las semicorcheas, haciendo como ese contraste rítmico muy característico en muchas piezas para piano. Entonces digamos que todos estos elementos que yo tomé, ahora los trinos de la trompeta, eh, todo esto pues fueron elementos que yo ya tenía muy interiorizado pues de tantos conciertos que he escuchado, piezas que en el trasegar de mi vida he escuchado como instrumentista. Pues todos estos elementos se le van quedando a uno y trata uno de plasmar ciertas cosas y ciertas estructuras. Digamos que como que esos fueron los compositores, bueno, y muchos más por supuesto que quizás se me escapen ahora, pero que me ayudaron a mí a, a presentar esta obra y a componer la obra. Eh, Estos fueron el motivo de inspiración y de motivación, como me lo pregunta acá en el punto 4 para la composición de la obra. Generalmente, por lo menos lo que es Hummel, con su concierto tan clásico en mi bemol de trompeta, que es para trompeta en mi bemol, eh, que es uno de los más importantes y piden en todas partes del mundo cuando tú te presentas a solista o a primera atril de una orquesta filarmónica en cualquier parte del mundo. Este y Haydn son los de la bandera, siempre hay que tocarlos. Y pues tiene muchos elementos muy sencillos, demasiado sencillos. Digamos que ya la Arutunian sí es un poco más, ya utiliza música o armonía modal y todo esto porque es un poco más contemporáneo, pero lo que son el Haydn y el Hummel son netamente clásicos. No quiero decir con esto que ellos en ningún momento hayan dejado de utilizar acordes extendidos o acordes sustitutos, seguramente sí lo hicieron, ¿sí? No me he tomado el atrevimiento de analizar pues todos los acordes de la obra, pero sí se escucha una obra netamente tonal y muy sencilla de analizar. Digamos que tú la escuchas y en algunos momentos tú dices, primero, quinto, sexto, como cuando tú escuchas una canción de los Joselitos, por poner un ejemplo tácito, y tú sabes más o menos para qué lado va la canción porque es muy tonal, ¿sí? Es muy fácil de identificarlo en su sonoridad. Y pues hizo, imagínate, uno de los conciertos más importantes de trompeta en el mundo, que es la bandera a llevar de todos los trompetistas. Entonces, pues dicho esto, quería como aclarar esa parte y también decir que pues nada, independientemente de que no haya utilizado en mi obra principal los recursos aplicados, los recursos aprendidos, perdón, en el desarrollo de esta materia, pues la maestra sabe de antemano que en cada una de las fases había una composición que hacer y un trabajo que hacer respectivo a esa fase, y pues yo lo cumplí en lo que más se pudo tratar de acertar, donde tuve mis aciertos en algunas cosas, de pronto en otras no tanto, y tuve muchas sugerencias de la maestra que obviamente me sirvieron y me sirven para futuras composiciones y para futuros trabajos musicales. Aprendí bastante, me enseñó muchas cosas, sobre todo desde la parte dinámica, como cuando me decían en una clase que uno puede transmitir en una sola nota muchas cosas y muchas sensaciones, y eso es muy cierto. Tú en un do, si lo das de pecho, si lo das engolado, si lo das en voz media, si lo das en voz plena, si lo das en piano, en mezzopiano, en forte, en fortísimo, en el forzato, es el mismo do, pero con miles de intenciones y con miles de dinámicas, los cuales dan un sentido totalmente distinto a la música, a la sonoridad. Entonces, cuando hice ese trabajo de expresividad dinámica, de verdad que no fue fácil para mí, pero aprendí bastante. Y por último, pues ese trabajo decafónico donde me hice una pieza para piano, que era para piano, pues también traté de implementar todos los elementos que yo ya conocía y los que también aprendí de más en este curso con la maestra. Y pues implementé todas las temáticas, digamos que en ese tipo de composiciones estrictamente de las fases, pero ya en lo que es mi composición
sí lo quise hacer, digamos que tomé la libertad de poderlo hacer a como yo quería que sonara. Y por eso, pues argumento que lo hice con estos elementos básicos, porque quería demostrarme a mí mismo y, digamos, demostrar que con lo más fácil, con lo más elemental, se puede componer una pieza, una sinfonía, un concierto, bueno, tantas cosas. Entonces, pues este es como mi resumen global de, de los elementos que yo utilicé, de los compositores que yo escuché para el desarrollo de esta fase. Bueno, voy un momentico en el siguiente video a explicar lo que yo hice en mi composición, y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Bueno, continuando con esta corta explicación, mostraré ya mi parte editada de la sonata para piano, mi nombre, el nombre de la materia, los tres movimientos los cuales la componen, que es el allegro, el segundo movimiento un andante moderato y el tercer movimiento que es un allegretto. Y acá escuchamos, por ejemplo, la primera parte de la pieza. Bueno, esta es la introducción, tenemos el tema A como lo vemos ahí en Allegro, es un movimiento bastante movido, y aquí lo que yo les comentaba del piano, que tiene esas variantes, y este es el puente modulante para ir a la tonalidad relativa. Bueno, la maestra en algún momento me preguntará, pero ¿por qué si sigue acá en mi bemol, por qué pone los B cuadros? Cuando uno inicia en el finale, él le dice si es menor o mayor. Entonces, como yo aquí modulo, hago una modulación a la relativa, que es en este caso mi bemol, entonces para que suene en mi bemol y no siga sonando en do, pues él me lo presenta de esta manera. Seguramente debe haber una forma que no encontré, y bueno, me excuso por eso, no encontré cómo hacer que sigas, o sea, que pase a mi bemol sin que se altere la música. Es decir, yo escribía esto y me sonaba como que me lo transportaba a do menor, y yo quería que me sonara en mi bemol. Pero cuando colocaba aquí nueva tonalidad en mi bemol, como que él tomaba nuevamente el modo y me lo ponía de esta manera. Es por eso que en los cambios de modulación, en este caso en el primer movimiento que se da menor, mayor, y pues obviamente estoy trabajando con bemoles, pues me muestra que pasa esto. Debe haber, creería yo, en el final, para que esto no se dé y simplemente establecerlo en las armonías, pero bueno, todavía no lo encontré y no supe cómo hacerlo, y las personas que pregunté no me dieron la solución, entonces por eso lo dejo de esta manera. Si la maestra de pronto lo sabe y me puede ayudar, pues le agradecería me regalara esa información, que es bien importante para mis futuros trabajos. Bueno, sigo acá, que es donde exponemos nuevamente el desarrollo de la pieza, y y aquí volvemos nuevamente a do menor. Ven que cuando lo marco otra vez, que cambio de modo de mi bemol a do menor, me toca hacerlo esto para que lo denote como tal en do menor y suene en do menor y no en mi bemol. Aquí nuevamente hago la reexposición de la sonata, y ya la maestra pues la ha visto en varias oportunidades, y vuelvo otra vez a mi bemol, vea. Entonces me toca nuevamente hacer, que esta es la sección B de la reexposición, donde ya estamos retomando la parte final para ir a nuestra gran coda, que es un poquito, bueno, no es tan larga realmente, pero ya es una sensación de final. Y con esto concluyo mi primer movimiento. Ahora el segundo movimiento.
Como se puede apreciar, pues es un andante moderato en negra 80. Y bueno, esto del lied monotemático bipartito en la descripción de mi trabajo pues se encuentra explicado para no extenderme más acá. Aquí nos encontramos en la tonalidad de re menor, sigo en modo menor, pero cambio totalmente el contraste, lo hago en el tiempo, ¿sí? Lo hago en el tiempo porque sigo manejando 4/4 y sigo manejando tonalidad menor. Y como se dan cuenta, miren, primero, sexto, séptimo, cuarto, segundo disminuido, que son los acordes de la escala diatónica de re menor. No hago un uso así de acordes complicados o este acorde de dónde viene quinto del sexto, quinto, no, simplemente trabajo con lo más elemental. Aquí tengo el puente modulante que me lleva a la tonalidad como se debe trabajar en el lied monotemático bipartito. Debo hacer uno en tonalidad, en una tonalidad distinta, debo ir al relativo y voy obviamente a la tonalidad de fa mayor, como se puede ver acá, y utilizo el do, que ese es un recurso muy común, que es utilizar la dominante de la nueva tonalidad a la que voy. Entonces si estamos en fa, pues la dominante es do, ahí está claro, la expongo en fa y módulo a fa mayor. Eso no tiene nada de raro ni extraño. Aquí continúo, hago exposición del tema y después lo expongo con el piano, ¿sí? Después lo expongo con el piano, miren, presento el tema acá y esto después lo expongo con el piano acá. Estamos adelante. Esa sección primero lo hago con la trompeta y luego dejo que el piano haga ese tema. Y vamos al tema C, que es el que yo digo que podría ser ya como una coda. Es la parte. Bueno, esa es la parte final del segundo movimiento y termina nuevamente en la tonalidad inicial, que es re mayor. Es decir, que aquí ya hicimos una modulación de ese puente que estábamos en fa, ya pasamos nuevamente a la tonalidad. Aquí todavía seguimos en fa, en fa, en fa, en fa. Entonces aquí sección modulante, la tonalidad de re menor. Mire, sección modulante y ya entramos en re menor. Entonces ahí entramos al re menor. Y por último, pues tenemos el tercer movimiento, que es un minueto con trío en do mayor. Este debe ser a 3/4 y debe, como lo dije inicialmente, pues contener la estructura de primero el cambio contrastante, que es un alegreto en negra 110, y hacer el trío. El trío acá se desarrolla, volvemos da capo, y cuando volvemos da capo, pues se hace todos en repetir hasta el final. Este no tiene mayor lío. Bueno, de esta manera yo concluyo mi exposición y pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. Hasta la próxima.